Lucas capítulo 5, el verso 1. Vamos a estar leyendo varios versículos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Tome su lugar. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que en primer lugar Jesús estaba trabajando. Jesús tomaba el ministerio al que el Padre lo había enviado, lo tomaba como un trabajo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre me envió a hacer la obra de mi Padre. Entonces él dice que él caminaba en los lugares y iba predicando el evangelio del reino de los cielos. Pero de repente se encuentra a Simón, ¿verdad? Y a sus hermanos lavando sus redes. Típicamente la hora de un pescador, cuando ya no ha pescado nada, llega y va a lavar sus redes, es un tipo casi del mediodía. Es una hora en la que el pescador ya se dio cuenta que ya es en vano trabajar. Es en vano ya ponerse a tirar a redes, porque sabe él que con su experiencia que no va a funcionar. ¿A cuántos nos han pasado así? Que a veces hemos querido pescar y no hemos logrado hacerlo. A veces con los años de experiencia uno va aprendiendo de que uno tira la red, pasa toda la noche pescando y de repente no hubo nada. A veces de repente hay cosas que necesitamos conseguir de parte de Dios y no las conseguimos. Y a Jesús le pasó, y mire lo que dice el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea que el diálogo entre Pedro y Jesucristo es: Pedro, si tú tan solo obedeces a la palabra que yo te doy, vas a pescar. Señor, mi experiencia. Señor, he pasado toda la noche. Señor, aquí hay testigos de que no hemos podido pescar nada en toda la noche. Yo me imagino por un momento al apóstol Pedro contando su experiencia y viendo y diciendo: qué milagro, qué raro es que no hemos podido pescar nada durante toda la noche. Es que, mire, es algo ilógico pensar en que pescar toda la noche y tirar la red y no agarrar ni un pez. Mientras tanto, Jesús le dice: anda y echa la red. Y el apóstol Pedro ya reconoció en su corazón y él dice: Señor, yo no he podido pescar nada, pero en tu palabra yo voy a echar la red. Esa es la fe que cada día lo tiene que mantener vivo uno, que aunque por muchos años hemos estado trabajando y no hemos podido pescar nada, hay un momento en que hay que decirle al Señor: Señor, en tu palabra yo voy a echar la red. Y mire lo que pasó. El verso 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas
a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mire, el apóstol Pedro, él quería llenar por lo menos su barca. Yo no sé, él tenía ese trabajo y estaba él afanado por llenar su barca. Pero cuando la bendición de Dios llega, hay que hacerle señas a los demás ministros que vengan a traer peces, porque la barca ya está muy llena y no hay que perder la cosecha. No hay que perder el fruto. Entonces dice, le hicieron señas: vengan, porque nuestra barca se está hundiendo de tanto pez que hemos pescado. Vengan. Y llegaron, dice, y llenaron ambas barcas. O sea que Jesús era alguien que hacía milagros no solamente para la persona que le pedía el milagro, sino también para los que no lo habían pedido. Hay gente que no ha pedido ningún milagro y Dios ha visto en ellos un favor y una gracia y les ha suplido sus necesidades. Les ha suplido. Nosotros tenemos experiencias de que hemos estado orando a Dios por alguien que de repente ni va a la iglesia. Y de repente esa persona, con los años, con el tiempo, ella regresa, llega a la iglesia y dice: yo no sé, pero algo yo sentí en mi casa. Algo yo sentí en mi hogar, algo yo sentí en el carro y me hizo venir a la iglesia a contar de que Dios ha hecho algo conmigo. Yo tuve la experiencia de alguien así. Pasamos muchos años orando por un amigo. Éramos amigos, pero así un poco de lejos. De repente él se fue acercando. Yo siempre oraba por él. Y de repente vino a la iglesia un día y tuve la bendición de orar por él y bendecirlo. Y no solamente eso, sino que él vino y bendijo la iglesia. Pero eso sucede a través de la oración. Ellos estaban pescando, pescaron, agarraron tanta cantidad de peces que llamaron a los demás compañeros, les dijeron: vengan. Cuando tú has sido bendecido por Dios, tú vas a poder llamar a alguien para bendecirlo. O sea que la bendición que Dios le da a uno no es para que nosotros la retengamos para nosotros. La bendición que Dios nos da es para que aprendamos a compartir con aquellos que todavía no tienen bendiciones, que todavía tienen pero limitado, pero hay que darles y decirles: mira, yo he pasado pescando tantos años, he pasado pescando tanto tiempo que ya estoy cansado, hay que remendar las redes. Amén. Ahora ven, porque yo te voy a compartir de lo que yo tengo. Y eso es muy bueno cuando se tiene un corazón así, porque el corazón que de un siervo siempre no va a ser un corazón mezquino que va a querer solo para él. No, Dios nos quiere bendecir para que tengamos a alguien más a quien darle. Dice el verso 8: viendo entonces Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, dice, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea que lo que él le dice es: van a ser pescadores, para eso los he llamado. No los llamo solamente para que estén sentados, van a empezar a trabajar. Los voy a sacar de la rutina. Los voy a sacar de donde ustedes se encuentran sentados sin ocuparse en lo más importante.
porque está muy bien que pesquen peces materiales, pero los peces espirituales son más valiosos, son mejores. Y el verso 11 dice: y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. O sea que la primera característica de un corazón agradecido, de un milagro, es que empieza a seguir a Jesús. Tú no puedes recibir un milagro de parte de Dios y quedarte en casa. Tú no puedes recibir un milagro de Dios y ser una persona malagradecida. Tienes que ser agradecido con Dios. Jesús lo llamó, Jesús usó este milagro de la pesca milagrosa porque era la necesidad que el apóstol Pedro y sus compañeros tenían de un trabajo que ya habían hecho, y en ese momento ocurre el milagro. Y el apóstol Pedro y los compañeros pensaron que hasta ahí se había quedado. Hay veces que Dios usa ciertos medios para llamarnos nomás la atención, pero las cosas grandes están por venir. Están por acontecer cosas grandes, milagros sobrenaturales están por pasar. Porque una cosa es un milagro que Dios usa para hacer algo como para sanar una persona, pero otra cosa es el testimonio que va a recibir toda la familia, amigos, compañeros de trabajo. Van a recibir el testimonio de aquella persona que fue sana, que aquella persona que fue liberada, de aquella persona que fue libre de deudas, aquella persona que Dios está usando para hacer algo nuevo, algo diferente. El apóstol Pedro y sus compañeros nunca se imaginaron que esa noche, que para ellos había sido la noche más trabajosa, más esforzada y sin ningún fruto, en el día siguiente Jesús se les iba a aparecer haciéndoles un llamado: vengan en pos de mí porque los voy a hacer pescadores de hombres. Pedro y los compañeros inmediatamente detectaron ese llamado y dijeron: oh, no quiere que pesquemos, no quiere que sigamos pescando. No, es bueno que lo sigamos porque de él recibimos nosotros el milagro. Hay personas que están orando al Señor por un milagro, que no es malo. Hay que orar. Si un milagro no ocurre un día, hay que orar otro día. Hay que seguir orando hasta que el milagro suceda. Habemos quienes estamos orando por la familia, por conversión, para que ellos se conviertan a Cristo, para que se aparten del mal. No vienen un día, hay que seguir orando. No vienen otro día, hay que seguir orando. Cuando de repente va a venir la gloria de Dios y la respuesta de Dios, y los corazones que aparentemente eran duros van a ser ablandados con el poder de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que el apóstol Pedro y los compañeros empezaron a caminar con Jesús, que aunque en el momento entraron como en una escuela, porque en verdad fue una escuela, que Jesús llamó a los apóstoles y luego los discipuló y empezó a formarles el carácter, hasta que llegó el momento en el capítulo 10 de Mateo, que dice la Biblia que Jesús los envió a predicar el evangelio del reino de los cielos, a hacer milagros, señales y prodigios, a que todo, hasta los demonios, se les sujetaran en el nombre de Jesús, a resucitar muertos, a sanar enfermedades. A todo eso Jesús los mandó a hacer. Pero primero Jesús los preparó. Hay personas que quieren hacer todo eso sin una preparación. Es imposible. Está bien la preparación espiritual, porque hay que meternos con Dios, pero está la otra preparación, que es la preparación teológica. Hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar la palabra, hay que comernos la palabra para que podamos nosotros en determinado momento compartir con aquellos que necesitan esa palabra. Entonces ellos sabían que Jesús los estaba llamando a que fueran pescadores de hombres. Tenían que meterse más adentro de lo que ellos estaban acostumbrados. No es que ellos no sabían de la ley. Ellos sabían de la ley porque eran judíos.
Eran personas bien preparadas en la ley, pero no le faltaba algo. Le faltaba hacer milagros, señales y prodigios, y eso solamente se podía conseguir de alguien que tenía la experiencia. Y Jesucristo tenía la experiencia, porque por ahí en el camino Él ya había sanado a varios. Entonces los llama y les dice: vengan, porque los voy a hacer pescadores. Vengan, y dice el verso 11, y cuando trajeron a tierra la barca, despojándose, dejándolo todo, le siguieron. Y desde ese momento que le siguieron, ya no se apartaron del Señor. Pasaron momentos difíciles, sí. Pasaron momentos cruciales, sí. Hubieron momentos en que Jesús predicaba tan fuerte, ¿verdad?, que ellos mismos decían: Señor, pero dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar? Pero esa palabra, hermanos, fuerte, que aparentemente parecía fuerte, como un regaño, ¿verdad?, una exhortación. Esa palabra era para que el corazón de ellos aprendiera a madurar. Porque Jesús no quería establecer su reino sobre personas muy suaves. Él quería implementar su reino sobre personas que fueran capaces de estar con Él en las buenas y en las malas. En los momentos de multiplicación de panes, como en los momentos de tempestad, cuando los huracanes se levantaban. El Señor quería que ellos estuvieran ahí firmes. Porque cuando Él no estuviera, los discípulos se iban a quedar haciendo el trabajo. Y yo creo que este es el tiempo en el que Dios está todavía levantando hombres y mujeres con esa misma unción, con ese mismo carácter. Dios quiere derramar de su gloria, Dios quiere derramar de su unción sobre ti, para que cuando encuentres a alguien que necesite una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, tú te levantes y animes al que está desanimado, alientes al que está débil, le fortalezcas al que está medio caído. Tú no vengas y lo levantes, le digas: no, sigamos adelante, vamos para adelante, no se quede en casa, no se quede sentado, no se quede, véngase. Y esa palabra todos la necesitamos. Todos necesitamos esa palabra de fortaleza. Todos la necesitamos, porque en determinado momento, como que uno, a pesar de los años, en las cosas del Señor, como que flaquea. A todos nos pasa. Pero necesitamos el calor de todos, que nos animen, que nos levanten, que nos digan: no, lo vamos a hacer bien, vamos para adelante, la meta está por alcanzar, pocos pasos nos faltan, quizás ya faltan días para coronar la carrera, sigamos adelante. Eso es lo que Dios está esperando. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 17. Hay unos versículos aquí bien poderosos. El verso 24 dice, porque Lucas capítulo 17 verso 24 dice: porque como el relámpago, que al fulgor, dice, resplandece desde un extremo del cielo hacia el otro. ¿Estoy leyendo bien? Lucas. Ok, vamos a Mateo entonces. Oh, hoy sí. Están despiertos pues. Mateo 17, 24. ¿Lo encontraron ahí? Cuando llegó a Capernaum, ¿estamos ahí? Ahí estamos. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. ¿Estamos ahí? Y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Quiénes fueron los que dijeron? Los fariseos. Él les dijo: sí. La pregunta era para el apóstol Pedro. Dice: sí. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos
o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exceptos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estratero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ya que lo que está haciendo aquí es que lo primero es que los fariseos llegan al apóstol Pedro y le dicen: oye, vuestro maestro, ¿ya te diste cuenta que no paga los 2 dracmas? Los 2 dracmas eran el equivalente a un impuesto que se cobraba para la limpieza del templo, el mantenimiento del templo. Entonces Pedro se le antoja decirles sí. Y Jesús lo oyó y no le dijo nada. Y cuando entraron a la casa le dijo: Pedro, te voy a dar una parábola especial a ti. ¿De quiénes pagan las 2 dracmas? ¿De quiénes se pagan los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? De los extraños, Señor. Entonces los hijos están exceptos. ¿Cómo es posible que aún al mismo Señor le querían cobrar los impuestos, si Él era el rey, el dueño de todo el universo? Pero Pedro, ¿sabes qué? No tengo ganas de ofender a nadie ahorita. Estoy fuerte de palabra. ¿Sabes qué? Anda, ve, como tú eres buen pescador y siempre cargas un anzuelo, anda al mar, saca un pescado, le abres la boca, ahí dice, y sacas un estratero. El estratero es el equivalente a 4 dracmas. Y él le dice: paga tus impuestos por ti y por mí. Es más, Jesús no tuvo necesidad de pedirles el dinero a Judas. Si Judas era el tesorero, él cargaba el dinero, pues. Jesús siempre, él sabía dónde y cómo tener una provisión. Él sabía cómo proveer el dinero que él necesitaba sin pedirle nada a Judas. Lo que a mí me impresiona es que los fariseos no llegaron a Jesús. Los fariseos llegaron a Pedro, y Pedro tal vez no estaba bien preparado. Él le dice: es verdad, sí, es verdad, no paga los impuestos. En otras palabras, todo buen discípulo tiene que saber cuándo decir sí y cuándo decir no. No a todos se le puede decir sí o amén, ¿verdad? A una cosa se le puede decir amén, a otras sí, a otras no. Hay aménes que no caben en alguna palabra, no hay que decir. Como un ejemplo, aquí todos se van a ir al infierno. Y a veces el pueblo, como está automatizado, amén, dicen. ¿Cómo así? Uno tiene que estar atento con sus oídos para que cuando alguien dice una palabra que es fuerte, que es contradireccional, uno saber quedarse callado mejor. Nunca decir amén, porque usted y yo estamos confirmando lo que el otro está diciendo. Y nuestras palabras son peligrosas. Los fariseos llegaron a Jesús con un doble sentido, llegaron con una doble intención. Pedro, te lo digo a ti para que te desanimes, para que ya no sigas a tu maestro, para que ya no lo acompañes a la visión o la misión que él te llamó a hacer. Pedro tenía que tener claro que Jesús lo había llamado para que fuera pescador de hombres. Mientras que encuentra en el camino a los fariseos que siempre, ¿verdad? Usted sabe que los fariseos eran la secta religiosa de ese tiempo, la secta que tenía la religión. Y para ellos no cumplir algo era quebrantar toda la ley o la salvación. Entonces Jesús vino a hacer cosas que a los que estaban bajo la ley no les parecía normal. Una de ellas la encontramos cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es tremendo cuando leemos ese pasaje, ¿va? Que dice la Biblia que Jesús escupió en tierra. Entonces, cuando vemos nosotros que Jesús escupe en tierra, la Biblia dice que escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos al ciego.
Entonces los discípulos aprendieron tantas cosas de Jesús que parecían ilógicas. Jesús no era que él no quisiera o no pudiera pagar las dracmas o los estrateros. No era que no quisiera pagar los impuestos. Sencillamente él estaba esperando, porque cada momento en la vida de Jesús tenía una lección, una experiencia. Y yo creo que aquí habemos varios a los cuales Dios siempre nos ha enseñado algo. Momentos en tu vida que cuando un hijo te enferma y de repente tú no hayas qué hacer, para un padre de familia, una madre, es preocupante. Cuando tienes un hogar y estás a punto de separarte de tu cónyuge, eso es preocupante, ¿verdad? Como el enfriadez espiritual es preocupante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay lecciones que Dios nos da en la vida para que nosotros aprendamos a madurar. Y Jesús siempre le enseñó a los discípulos cuándo actuar en defensa de Jesús y cuándo no. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro le cortó la oreja a un soldado? Sí, se la cortó y Jesús le dijo: no, Pedro, ¿cuántos años llevo a estar contigo? Y yo no te he enseñado que uses tu machete, no uses tu espada. No es con espada, no es con ejército, es con mi palabra. Yo pudiera orar y decirle al Padre que envíe legiones de ángeles y los enviaría. ¿No es cierto que en determinados momentos, cuando en tu vida estás pasando problemas, muchas veces estás como queriéndote defender? ¿Estamos a la defensiva? Sí, nos pasa. Nos queremos defender, quizás de alguna crítica, quizás de algún problema grave. Pero Dios te dice: no, detente. Yo soy el que peleo por ti. Yo soy el que peleo tu batalla. No desmayes. No mires hacia otro lado. Que aunque el enemigo te ponga malos pensamientos, el Señor te dice: yo estoy contigo. Yo estoy para que seas tú un vencedor. Te he llamado para que seas alguien en mi reino. Los apóstoles nunca se imaginaron a qué gran magnitud ellos iban a llegar. Ellos iban a llegar lejos. Y Jesús les quiso inspirar a eso, a que llegaran lejos. Pero los discípulos muchas veces se cansaban, dice la Biblia. Dice la Biblia que los discípulos se cansaban y se acostaban a dormir. Mientras tanto Jesús iba a orar. ¿No nos pasa muchas veces? ¿No nos pasa muchas veces que cuando las preocupaciones, el cansancio, los compromisos traen como turbación a nuestra mente? Nos pasa. Pero allí está la palabra del Señor diciéndonos siempre: levántate, toma nueva fuerza, porque yo siempre estaré contigo. Y hay algo más. Dios quiere llamarnos siempre a nosotros, no a que seamos cristianos conformistas. No, Él quiere que anhelemos más y más y más de su presencia todos los días, porque solamente aquellos que anhelan estar en la presencia de Dios son aquellos que se sumergen en las aguas del Espíritu y caminan más profundo y conocen misterios y conocen secretos que no les son revelados a otras personas. Te las revela a ti, porque tú caminas más profundo con Dios.